Hola Roberto, ¿cómo te va? Gracias por este contacto. Y la verdad que es como vos decís, hay frases que uno escucha y a veces sigue de largo y hay otras que te obligan a preguntarte qué es lo que hiciste vos, qué hay detrás de esta frase, ¿no? Y esta justamente es una de ellas, ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente eso que dijo Milei? Con Sí, determinadas culturas dijo algo así como que era imposible vivir, ¿no? exactamente. Porque nosotros defendemos la vida, nosotros defendemos vivir, y ellos van a querer matarnos o algo por el estilo. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta que uno se hace es si es simplemente una postura que toma en un conflicto internacional o hay algo más profundo en la forma de hablar del presidente de la nación. Porque una cosa es hablar de estados, de gobiernos, incluso de grupos armados, y eso es parte de la política internacional, pero otra cosa muy distinta es hablar de culturas enteras, ¿no? Como si fueran bloques cerrados, como si todos los que pertenecen a esa cultura fueran lo mismo, Sí. como si no hubiera matices, y ahí aparece el primer problema, es de verdad podemos meter a millones de personas en la misma bolsa, podemos decir que una cultura entera es incompatible con otra. Cuando se dice no vamos a poder convivir, no se está describiendo solamente una situación, se está haciendo algo más importante, más fuerte. Se está, en todo caso, afirmando que esa convivencia es imposible. Y entonces, si esa convivencia es imposible, nos deberíamos preguntar qué queda, ¿no? Ese punto no es nuevo, la verdad que el gobierno lo está haciendo desde hace mucho tiempo y la teoría política lo pensó también desde hace mucho tiempo, esta idea del amigo-enemigo, ¿no? Que el autor es un politólogo, un jurista en realidad alemán que se llama Carl Schmitt, que hablaba de esto, ¿no? De la historia de los amigos y los enemigos. Sí. Él decía que en el fondo la política se organiza alrededor de esta lógica, ¿no? De esta distinción entre amigo y enemigo. Es cierto que él no hablaba de amigo en el sentido personal, como si yo me hago amigo tuyo o soy enemigo tuyo, sino como el amigo como en nosotros, ¿no? Como el grupo al que Sí, pertenecemos, al que lo que hoy se lleva a y el estar de enemigo. acuerdo ideológicamente. Hoy la gran grieta que se genera en nuestro país, sobre todo, es esa cuestión ideológica de si pensás como yo o no. Ojo que en realidad uno podría decir que, bueno, eso tiene sentido, hablar de amigos y enemigos, porque siempre en política hay conflictos, siempre hay diferencias, pero el problema aparece cuando esto se lleva al extremo, ¿no? Cuando el enemigo ya deja de ser alguien con quien vos tenés algunas diferencias, algunos desacuerdos, y pasa a ser alguien con quien no podés convivir, como por ejemplo decía el presidente, ¿no? Bajo ningún concepto podemos convivir. Claro. Ahí aparece Ahí aparece otro concepto que es interesante, que es el enemigo absoluto, y ahí está el peligro, ¿no? El enemigo absoluto es alguien con que vos no podés realmente convivir, no es un adversario, no es un competidor político, no es el que está enfrente de tu vereda político, es alguien que directamente no puede existir dentro del mismo mundo que vos, ¿no? Porque atenta contra tu supervivencia. Alguien que es por definición incompatible con vos. Y ahí está el peligro, por lo menos para una democracia, ¿no? Es porque si el otro es totalmente incompatible con vos, ¿qué haces con ese otro? Lo descartás, lo desechás, Sí. lo perseguís, lo desaparecés. En cambio, la democracia, lo que tiene de distinto es el funcionamiento, es porque no elimina el conflicto a la democracia, lo que trata es de dialogar, de llegar a consensos, encuadrarlo de alguna manera y no eliminarlo, ¿no? Transformar el enemigo en todo caso en adversario, alguien con quien podés negociar, que podés tener diferencias profundas y hasta en muchos casos irreconciliables, pero la realidad es que vas a seguir compartiendo algunas reglas básicas de convivencia, que es lo que Milei con este discurso en el extranjero complica, ¿no? Por eso cuando escuchamos una frase como esta, está bueno que te preguntes eso, hay que preguntar de qué estamos hablando, si de adversarios Sí. o si empezamos a hablar de los enemigos absolutos, y la verdad que tiene implicancias muy concretas hablar de enemigos absolutos. Trae muchos problemas hasta con el sistema nuestro democrático, ¿no? Nosotros estamos regidos, por ejemplo, por una constitución, ¿no? Sí. Que nos organiza la constitución, nos organiza nuestra vida común, nuestra vida en sociedad. Y esto parte de una idea totalmente distinta a la falta de convivencia.
y lo ves en muchos artículos. Por ejemplo, el artículo 16 habla de la igualdad de todos ante la ley, el 14 también habla de la libertad de culto, Exactamente. también o se incorpora a la Constitución los tratados internacionales que hablan de la prohibición de la discriminación. En fin, en el fondo, lo que la Argentina, lo que la Constitución hace es organizar a la Argentina o pensar a la Argentina como una sociedad plural, ¿no? Como un Sí. lugar donde conviven distintas personas, distintas creencias, distintas culturas. Bueno, vemos que la Argentina es un crisol de razas, así se creó nuestra nación, pero con distintas personas, con distintas culturas que afortunadamente pueden convivir. Entonces, cuando nada menos que el presidente de la nación dice o pronuncia una frase como esta, la verdad que hace, no digo peligrar la democracia, pero por lo menos siembra una semilla que no contribuye en nada con el sistema, ¿no? Por eso Exactamente. me parece traerlo a cuenta. Exactamente. Muchísimas gracias, Pablo, como siempre, por el tiempo y por la comunicación. No, por favor, Roberto, gracias a ustedes. Hasta Igualmente. luego. Saludos, hasta luego. Vamos a una breve pausa y ya seguimos con más información en la pantalla de Canales.